Ok, muy bien. Bueno, pues ya se está grabando esta sesión para posteriormente compartirla por medio de la plataforma para los que no se puedan conectar en este horario. Muy bien. En esta ocasión vamos a ver el tema del protocolo y diseño de la metodología de investigación, en donde básicamente vamos a conocer de manera general qué elementos conforman este protocolo. Por ahí yo les había comentado al inicio de nuestra materia que la actividad final que nosotros vamos a lograr con el estudio de esta materia, pues es el poder elaborar propiamente este documento que es este protocolo de investigación, el cual es un documento previo a lo que viene siendo propiamente la investigación. Este protocolo básicamente es como una especie de guía, ¿verdad? Una especie de proyecto, puede decirse quizás a lo mejor como un anteproyecto de qué es lo que nosotros vamos a realizar en una determinada investigación. Por consiguiente, bueno, pues por ser un tipo de proyecto, ¿verdad? Pues sí, se tiene que definir, se tiene que establecer muy bien, pues cuál es el tema de estudio, qué es lo que vamos nosotros a investigar propiamente, cuáles van a ser los objetivos que deseamos nosotros lograr con ese tipo de investigación. Asimismo, bueno, pues qué problema es el que hemos identificado y que obviamente pues a partir de eso nace esa necesidad o ese interés para llevar a cabo esta investigación. ¿Cuáles pudiesen ser quizás a lo mejor las posibles respuestas o soluciones a ese problema que, bueno, hemos identificado? Y bueno, pues qué recursos son los que vamos a necesitar, cómo vamos a calendarizar todas y cada una de las actividades durante lo que sería nuestro proceso de investigación, a manera de que, bueno, pues nos dé una idea de tentativa, ¿verdad?, de lo que va a ser posiblemente pues esa labor de investigación, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer propiamente cada uno de estos elementos, de manera que en las siguientes sesiones, bueno, ya los vamos a ir viendo un poco más a detalle, en el sentido de que, bueno, ya entraríamos a ver, por ejemplo, temas o conceptos como el marco teórico que de cierta manera, bueno, se requeriría para la parte de la justificación, de los antecedentes que debe de llevar todo protocolo. Y obviamente, bueno, pues toda la parte teórica en relación a los conceptos que debemos nosotros de incluir para poner en contexto, bueno, pues a todos aquellos que lean, ¿verdad? Y que pues se enteren en relación a esta tentativa de investigación que se pretende realizar. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver ya el tema. Déjenme aquí me acomodo por si siguen ingresando más gente. Ok, perfecto. Muy bien. Eh, Vamos entonces a ver la agenda. Bueno, pues ya les hice una pequeña introducción. Ahorita como quiera vamos a ver la introducción propiamente de esta presentación. A explicar el tema, los conceptos que vamos a ver el día de hoy. Una vez finalizado, realizaremos una pequeña dinámica de repaso. Obviamente, bueno, pues haciendo un repaso de estos conceptos que vamos a ver el día de hoy, a manera de pues poder constatar si efectivamente por ahí no nos quedó duda en relación a los conceptos que vamos a ver. Y ver también en en la sección de seguimiento académico, qué actividades se espera ustedes estén realizando en esta semana. Recuerden que todas las semanas tenemos actividades, pueden ser cuestionarios, pueden ser pues actividades entregables o bien participaciones en foro.
Entonces, todas las semanas tenemos por ahí actividad para bien de poder ir, bueno, pues avanzando en cuanto a los conceptos y los temas que deben de aprender. Y bueno, pues la bibliografía que se utilizó para el desarrollo de esta presentación se les va a compartir también en lo que viene siendo el aula, a manera de que, bueno, pues de ahí la puedan ustedes descargar por si gustan tenerla como material de apoyo para, pues sobre todo para estudiar, ¿verdad? Ya que, bueno, pues en esta presentación tratamos de abarcar los conceptos, digamos, más importantes del tema que deben ustedes de leer y de repasar, ¿ok? Entonces, bueno, aquí como les comentaba, ¿verdad? En todo tipo de investigación, en todo proceso, pues debemos de seguir propiamente pues una metodología, digamos, esas buenas prácticas que nos ayuden a gestionar y llevar de una manera pues ordenada todo proyecto de investigación. Aquí, bueno, pues básicamente, como les comentaba, en este protocolo de investigación, ese documento es una guía que nos va a ayudar a definir, bueno, todas las partes que debe de contener esa investigación, desde qué tema es el que voy a investigar, qué problema es el que he identificado, qué posibles, bueno, si ya determiné el problema, puedo tener, ¿verdad? También, bueno, pues unas posibles soluciones al mismo y toda la bibliografía que necesitamos consultar para poder justificar, ¿verdad? Pues determinar la importancia de ese tema de investigación para poder, bueno, pues tener todo documentado y que esto nos sirva a la hora de propiamente ya enfocarnos en llevar a cabo pues lo que sería propiamente la investigación. Aquí, bueno, pues recordemos que dentro de todo proceso, ¿verdad? De investigación, pues requerimos de valernos de ciertas herramientas. Eh, Obviamente debemos de seguir una metodología y decíamos por ahí al inicio de nuestra materia que, bueno, la metodología es esa técnica que, bueno, pues utilizaríamos para realizar todo tipo de investigación, de indagación, de manera, bueno, pues eficaz para bien de poder conseguir los resultados, bueno, pues deseados. Entonces, con ella podemos nosotros obtener esa estrategia que tengamos que seguir durante lo que es el proceso de investigación. Y bueno, pues toda metodología reúne todo lo que vienen siendo los métodos, todas las técnicas que, bueno, pues tienen un carácter científico y que, bueno, pues se van a emplear durante todo lo que va a ser la investigación. Entonces, la finalidad es proponer esa mejor manera de producir ese conocimiento científico. ¿Cuáles son las fases de la investigación? Bueno, pues como todo, debemos de ser ordenados, debemos de hacer una correcta gestión de todo proceso que nosotros tratemos de abarcar. En el caso de la investigación, bueno, aquí se puede dividir en tres fases, lo que se conoce como diseño y plan de trabajo, la fase de recopilación y análisis de material, y bueno, pues la exposición de los resultados, ¿verdad? En la parte de la fase de diseño o propiamente lo que viene siendo la planeación. Aquí lo que va a realizar el investigador, bueno, pues es concebir propiamente ese proyecto. Es decir, su trabajo, hacia dónde lo va a dirigir, ¿verdad? Lo que viene siendo la planeación y cómo es que va a formular ese proyecto de investigación. En la parte de la fase de recopilación y análisis del material, pues básicamente aquí sería ese desarrollo o esa ejecución propiamente de la investigación y el trabajo, bueno, pues se enfocaría hacia lo que sería la consecución, la interpretación y propiamente pues el análisis de esa información.
Por último, en la fase de pues la exposición de los resultados, aquí, bueno, pues el investigador debe de elaborar pues un informe que, bueno, pues pueda compartir esos resultados, es decir, divulgar esos resultados de su trabajo y esto, bueno, pues lo puede hacer utilizando, bueno, pues varios canales de difusión. Por lo general, bueno, quienes hacen investigaciones suelen pues presentar todo tipo de, todas sus investigaciones en revistas, ¿verdad? Científicas, quizás a lo mejor académicas, ¿verdad? Este sería, digamos, tenemos que de cierta manera compartir ese conocimiento que, bueno, pues se ha logrado con esta, pues esta investigación. Decíamos que este documento, conocido como protocolo de investigación, pues es ese proyecto, ¿verdad? Ese documento mediante el cual se va a orientar y se va a dirigir todo lo que va a ser la ejecución propiamente de la investigación. Y en él se va a, de cierta manera, a materializar toda esa etapa de, pues, digamos, ese planteamiento de la investigación y bueno, pues va a servirse o va a ser de utilidad como una guía en, bueno, pues todo lo que viene siendo las etapas sucesivas de todo lo que va a ser ese trabajo que se realizará propiamente en la investigación, por lo cual, bueno, pues debe de ser claro, debe de ser muy concreto y completo posible. Y aquí podemos nosotros ver, ¿verdad?, que se compone al menos de estos elementos, ¿verdad? Existen más, obviamente aquí también podemos incorporar lo que es el marco teórico, pero digamos los más básicos que no deben de faltar para conformar un protocolo de investigación, pues es obviamente la elección y delimitación del tema, el planteamiento del problema, la justificación, el objetivo, la hipótesis, el esquema preliminar, la determinación de las fuentes y la agenda o el cronograma. Vamos a ir viendo a manera general todos y cada uno de estos elementos, de manera que, bueno, los conozcamos y tengamos una idea de qué es lo que debemos de hacer en cada una de estas, pues de estas partes o elementos que lo conforman. Y bueno, pues obviamente se inicia con la elección y delimitación del tema. La elección del tema, bueno, pues este debe de indicar de una manera muy precisa cuál es el objetivo o el fenómeno de estudio. Este, bueno, pues debe ser corto, debe ser preciso, debe ser conciso, obviamente, pues aclarando todos esos elementos centrales del proyecto que queremos nosotros llevar a cabo. En cuanto a su delimitación, pues esto consiste en hacer un tipo de recorte del tema general que se va a investigar y esto, bueno, pues es de mucha importancia ya que, bueno, pues a partir de un tema muy amplio se puede hacer muy complejo el proceso de la investigación, ¿verdad? Entonces, aquí se debe de enfocar muy bien las ideas de investigación hacia un área muy específica de interés y esto, bueno, pues supone, pues digamos, un trabajo para el investigador quien, bueno, pues debe de realizar o de analizar, ¿verdad? Muy bien cuánto pudiese ser ese alcance de sus recursos, quizá de sus medios, y el tiempo que, bueno, pues le va a dedicar propiamente a esa investigación. Porque, bueno, recordemos, ¿verdad? Ahorita pues nosotros lo estamos viendo como estudiantes, pero realmente un investigador que necesite quizás lanzarse al campo para poder realizar encuestas, bueno, pues tiene que invertir, ¿verdad? En trasladarse al área donde está sucediendo pues el fenómeno que desea estudiar, pues esos también implica gastos, ¿verdad? Y obviamente tiempo, recursos. Y bueno, pues aquí en esta parte se tiene que delimitar muy bien en dónde, ¿verdad? Se tiene que, en dónde, hasta qué, en qué tiempo, ¿verdad? Qué temporalidad
de manera que, bueno, pues de lo general se pueda encontrar algo un poco más específico para que ese tema, bueno, pues sea lo más específico posible y de cierta manera nos ayude también a poder pues determinar propiamente quizás a lo mejor las muestras que utilizaríamos en algún tipo de investigación que requiriera, ¿verdad?, el poder por ahí hacer una investigación, encuestas, cuestionarios y demás, obviamente en un porcentaje representativo de esa población que vamos a estudiar, ¿verdad? Entonces, esto sería lo importante en cuanto a la elección y delimitación del tema. En cuanto al planteamiento del problema, aquí vamos a ver que ese planteamiento, esa definición correcta es lo primero que debemos de lograr para, bueno, no desviarnos del objetivo de la investigación, ni generar, bueno, pues quizás a lo mejor ciertos cuestionamientos, pues no muy importantes. Entonces, de lo que se trata, pues es de brindar una descripción muy concreta del problema de estudio, dando, bueno, pues una versión de esos hechos y fenómenos cuya explicación, pues debe ser interesante y obviamente útil, ¿verdad? Entonces, aquí, como lo vemos, es proponer, ¿verdad?, el poder identificar quizás a lo mejor el individuo, los grupos a los cuales afecta ese problema que hemos identificado, los objetivos o los fines que persiguen estos individuos o grupos, los medios alternativos para realizar estos objetivos, a realizar o tales fines, ¿verdad? Y bueno, pues aquí la idea es reducirlo para bien de poder, de cierta manera, también delimitarlo y que sea sobre todo interesante, ¿verdad? Porque, bueno, pues podemos nosotros quizás a lo mejor plantear pues un problema que pues no sea muy, vaya, en cuanto a su solución, quizás no sea sobre todo cuando se hacen investigaciones en forma, pues como les había comentado que anteriormente se hace una inversión y quizás a lo mejor los investigadores busquen patrocinadores, pues cuando realizan una investigación tienen que presentar este tipo de documento de manera que quienes inviertan para poder apoyar a estos investigadores, pues presenten una investigación interesante, ¿verdad? Y es aquí en cuanto a lo que es el planteamiento del problema, en donde el investigador va a hacer esa exposición de ese problema de manera que pueda enganchar, ¿verdad? Pues a estos, vaya, patrocinadores para que obviamente le puedan apoyar en, pues en los recursos que necesita para poder llevar a cabo pues este tipo de investigación, ¿verdad? Entonces, es por ello la importancia de esa definición correcta de el planteamiento del problema. En la parte de la hipótesis, bueno, pues una vez que hemos planteado nosotros el problema, debemos de tener por ahí quizás ya en mente cuáles pudiesen ser las posibles soluciones o respuestas que nos pueden dar solución a eso, a ese problema que hemos nosotros identificado. Entonces, esta se define como esa suposición que, bueno, se admite de manera provisional para contestar la pregunta a ese problema. Lo que se intenta pues es adelantar una cierta explicación teórica del problema y con ello, bueno, pues de cierta manera facilitar su solución práctica. Entonces, es una tentativa de explicación de estos hechos que, bueno, no necesariamente debe ser cierta, puede ser quizás a lo mejor abandonada, mantenida o reformulada, pero bueno, pues esto nos vamos a dar ya cuenta si efectivamente esa hipótesis que nosotros teníamos como la posible solución o la respuesta a ese problema es correcta o no una vez que se haya realizado pues todo lo que es el proceso de la investigación. ¿Ok?
Los objetivos, bueno, pues debemos nosotros de establecer cuáles van a ser nuestros objetivos. Aquí, por ejemplo, partimos de un objetivo general, el cual debe de explicar esa finalidad de la investigación, lo que se espera lograr esto con el estudio en términos de conocimiento. Y bueno, pues expresan una dirección, es decir, cuáles van a ser los fines, cuáles van a ser los propósitos que, bueno, se esperan alcanzar con el estudio del problema pues planteado. Entonces, se dice que los objetivos pues van a constituir esa finalidad de la investigación y, bueno, su redacción debe de comenzar en infinitivo que, bueno, de cierta manera denote esa búsqueda de conocimiento. Por ejemplo, muchas veces cuando se redactan objetivos se utilizan al inicio de la redacción, pues, por ejemplo, palabras como distinguir, identificar, aplicar, diseñar, proyectar, evaluar, redactar, analizar, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente los objetivos nos van a estar siempre respondiendo el para qué yo voy pues a realizar este tipo de investigación y bueno, con ello poder presentar, bueno, pues qué es lo que pretendemos lograr, ¿verdad? Con ese tipo de investigación. La justificación, bueno, pues básicamente debemos de tener un apartado en donde, bueno, podamos nosotros de cierta manera describir pues ese tipo de conocimiento que estimamos o proyectamos obtener y la finalidad que básicamente, bueno, pues estamos persiguiendo esto en términos de su aplicación, brindando, bueno, pues un tipo de argumento de que, bueno, pues ese conocimiento que pretendemos nosotros lograr va a ser útil, ¿verdad? Es decir, tenemos que indicar cuáles son nuestros motivos, cuáles son nuestras necesidades que nos llevan a nosotros como investigadores, pues a seleccionar propiamente ese tema, ¿verdad? Y obviamente a desarrollarlo. Entonces, aquí en esta parte, esta justificación, también tenemos que resaltar la importancia de este proyecto de investigación, a manera de que, bueno, pues también por ese lado podamos nosotros y bueno, los lectores, ¿verdad? Entender el por qué se llevó a cabo, pues ese es específicamente ese tema de estudio. ¿Ok? En el esquema, bueno, pues esta es una forma, una manera de organizar propiamente la información de manera conceptual, jerarquizada, sintética, obviamente pues en apartados que pueden ser temas, subtemas, ¿verdad? Aquí en pantalla vemos un ejemplo, ¿verdad? De cómo pudiéramos nosotros organizar toda la información. Si estamos quizás a lo mejor hablando de un tema en específico, bueno, pues cuáles pudieran ser sus siguientes subtemas. Quizás a lo mejor su definición, sus características, sus tipos, ¿verdad? Representantes, etcétera, todo obviamente dependiendo del tipo de tema que nosotros estemos eligiendo y más porque, bueno, pues recordaremos que lo que es el marco teórico, marco conceptual, vamos a ver por ahí varios tipos de marcos teóricos, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, en la parte conceptual, pues que debemos de poner en contexto pues a todo lector de, bueno, pues propiamente de ese tema que nosotros queremos hablar, ¿verdad? Entonces aquí es en donde se nos va a dar la oportunidad de ir poniendo y jerarquizando todo este tipo de información en sus temas y sus subtemas, ¿ok? Tenemos también, bueno, pues lo que viene siendo el cronograma. Aquí en este cronograma, pues debemos de reflejar la duración de la investigación, cuándo inicia, cuándo termina, sobre todo cada una de las fases y qué etapas son las que van a conformar ese proceso de investigación. Por ejemplo, aquí normalmente se suele poner, bueno, ¿cuánto tiempo me voy a llevar para analizar la bibliografía?
o cuánto tiempo nos vamos a llevar para determinar quizás el problema de investigación, cuánto tiempo para llevar a cabo la justificación, si mi prueba, digo, si mi investigación requiere de ciertas pruebas, de ciertos experimentos, bueno, pues cuánto tiempo estimo yo que se lleven a cabo ese tipo de pruebas, cuándo pudiera tener yo los resultados, cuándo los analizaría, ¿verdad? Entonces, aquí todo este cronograma, pues bueno, nos va a indicar desde el primer momento en el cual nosotros iniciamos para llevar a cabo cada una de esas fases hasta, bueno, pues lo que ya sería propiamente el resultado final de la investigación. Sí, entonces aquí, pues como bien lo vemos, nos sirve para guiarnos en cuanto al tiempo que debemos de realizar, bueno, nuestra investigación y cada una, bueno, de esas fases. Sobre todo porque, bueno, pues en muchas ocasiones cuando también se lleva a cabo pues este tipo de investigación formal, se llevan ya herramientas que nos van ayudando a ir viendo, ¿verdad?, qué tanto desfase tenemos. Si nosotros habíamos pues determinado que quizás a lo mejor nos íbamos a llevar no sé, 2 semanas o una semana en realizar determinada fase y resulta que nos estamos llevando ya 2 semanas, bueno, pues vamos desfasados una semana más, ¿verdad? Entonces, ir viendo, ¿verdad? Eh, qué impacto va a tener ese desfase en cuanto a lo que es el desarrollo propiamente pues, de esa investigación, ¿verdad? Acuérdense cuando se llevó a cabo pues todos los experimentos e investigaciones para pues poder desarrollar esta vacuna del COVID, pues estaban también trabajando mediante un cronograma, ¿verdad? Tenían quizás a lo mejor estimado un tiempo, pero pues por todos los tipos de pruebas que se tuvieron que realizar, pues también iban desfasados, ¿verdad? Por eso es la importancia de poder llevar pues este tipo de herramientas y elementos dentro de pues esta guía para llevar a cabo pues esta investigación. También un punto muy importante vienen siendo las fuentes, todo lo que son las referencias bibliográficas. Esto, bueno, pues va a ser todo ese material que de una u otra manera se debe de consultar por parte del investigador durante, bueno, pues todo el desarrollo de la investigación y obviamente debe de quedar reflejado en la misma, ¿verdad? Entonces, así como en toda actividad que ustedes desarrollan, siempre acostúmbrense a incluir esas referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque no, o sea, todo lo que ustedes exponen, obviamente tuvieron que haberlo consultado, mínimo en algún artículo de internet. No salió así nada más por arte de magia, ¿verdad? O sea, tuvimos que habernos basado, tuvimos que haber leído, ya sea un libro, ya sea un artículo, ya sea un blog, etcétera, ¿verdad? Aquí es muy importante y sobre todo el hecho, ¿verdad? Para que no se considere como plagio, ¿verdad? El poder leer, pero a su vez comprender, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está queriendo decir este concepto? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo comprendo? Manera que no sea solamente copiar y pegar, ¿verdad? Tenemos que, obviamente hay algunos conceptos que, bueno, pues se tienen que poner quizás así al pie de la letra, pero bueno, para ello se realizan lo que se conoce como citas, de manera que, bueno, podamos nosotros indicar quien haya hecho esa definición o ese concepto, poder nosotros referenciarlo dentro de nuestro trabajo para que quede, bueno, pues todo documentado de manera correcta. ¿Ok? A ver, Valentina, sí, adelante. Profe, una pregunta. Esto nos lo está diciendo usted por si algún día vamos a iniciar alguna investigación o algo por el estilo, ¿verdad? Sí, mira, aquí en la materia de metodología vamos a conocer, como les decía en la clase pasada, las bases con las cuales nosotros vamos a poder realizar todo tipo de, pues, investigación. Y investigación también va en torno a
las actividades que realizamos. Cuando realizamos una actividad que se les pide, ¿verdad? De que, oye, investiga qué significa este concepto y demás, ahí tenemos nosotros que, digamos, hacer labor, ¿verdad? De consultar, quizás a lo mejor, pues documentos, quizás a lo mejor justificar. En algunos, por ejemplo, cuando están a nivel licenciatura, a nivel maestría, cuando vamos a resolver, ¿verdad? Un problema que se nos plantean y poner en práctica los conocimientos que hemos aprendido, en muchas ocasiones tu documento, tu actividad debe de contener una justificación, ¿verdad? De por qué, una breve introducción de la actividad que tú estás presentando, una justificación de por qué estás tú dando esa solución a esa problemática, ¿verdad? Y bueno, pues por eso es que tenemos que tener estas bases. Aquí, al final, nosotros vamos a realizar una actividad en la cual pongamos en práctica estos conceptos, es decir, vamos a elaborar no tanto la investigación, sino que vamos a hacer una digamos, un preanálisis que nos va a indicar, ¿verdad? Tenemos obviamente que poder nosotros identificar a lo mejor un tema, ¿verdad? Que quisiéramos hipotéticamente investigar, pero no vamos a llevar a cabo, por ejemplo, que digas, oye, bueno, es que yo quisiera realizar esta investigación, pero necesito quizás para poder probarlo, realizar encuestas y demás. No vamos a llegar a eso. Vamos a solamente realizar este protocolo de investigación. No sé si ahí me expliqué. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, les comentaba que hablando de lo que viene siendo la parte de las fuentes, existen fuentes documentales, que estas, bueno, pueden ser documentos escritos, libros, periódicos, revistas, etcétera. Fuentes de campo que propiamente pues sería ya cuando vamos al lugar donde está sucediendo, ¿verdad? El fenómeno. Por lo tanto, ahí se lleva a cabo la observación, quizás a lo mejor por medio de las encuestas, de los cuestionarios, bueno, pues ya lo que es la interrogación propiamente. Y bueno, pues también tenemos las fuentes que se conocen hoy en día como ciberográficas, que esto es, bueno, es todo ese material que podemos nosotros encontrar en los sitios web de diferentes tipos, pueden ser portales, pueden ser diarios digitales, blogs, redes sociales, etcétera, ¿verdad? Todas y cada una de ellas, ¿verdad? Debemos de referenciarlos en correcto formato APA. Todos, incluyendo hasta los videos, se tienen que, si ustedes hacen uso de un video para de ahí obtener información, también tenemos que referenciarlo. Hay maneras de cómo realizarlo, ¿verdad? No nada más son los documentos escritos, ¿verdad? Los audios también, si por ahí nosotros accedemos a ciertos audiolibros, por ejemplo, bueno, pues también nosotros por ahí podemos referenciarlo de esta manera. Entonces, es muy importante conocer el referenciado en formato APA, por ahí pues pueden ustedes, ya existen algunas aplicaciones hoy en día en línea que básicamente, bueno, pues nos ayudan simplemente poniendo, como la mayoría de digamos, de las consultas que se hacen son en fuentes documentales y, bueno, y ciberográficas, que en este caso serían sitios web, simplemente con poner ese enlace de la página que estamos consultando, ya automáticamente nos presenta esta herramienta, cómo es que se debería de presentar en formato APA, ¿ok? Entonces, bueno, por ahí esa también es una forma de poder ayudarnos para poder realizar pues esta actividad. Vamos a ver este pequeño video que de cierta manera resume este tema que hemos visto. Déjenme se los comparto.
y que, bueno, vienen siendo los elementos del protocolo de investigación. ¿Sale? Permítanme tantito. Ok, entonces vemos. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar entonces a esta dinámica de repaso en la página de kahoot.it o en la aplicación de Kahoot. Y para ingresar vamos a poner la clave de acceso 926-8559. ¿Ok? Entonces, si gustan ir ingresando, ¿qué vamos a ver? Recuerden que, bueno, esta dinámica es básicamente para repasar estos conceptos que acabamos de ver, de manera que, bueno, pues aquí podamos nosotros, si tenemos dudas, poder ya resolverlas en relación a estos conceptos que acabamos de ver. Entonces, bueno, pues por ahí, si se pueden ir integrando. Esta dinámica, recuerden que es de preguntas de opción múltiple, en donde ustedes van a tener que seleccionar la respuesta que consideren es la correcta.
es por tiempo. La aplicación nos destina por ahí un tiempo para poder resolver la pregunta, poder seleccionar la respuesta correcta. Entonces, bueno, quien resuelva más rápidamente, quien seleccione más rápidamente la respuesta correcta, pues es aquel que le va a asignar la mayoría de puntos, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a ver por ahí quienes se logran integrar. Muy bien. Vamos a dar un minutito más para ver si se alcanzan a integrar los que faltan. Y si no, bueno, pues no pasa nada. El resto puede ir contestando por medio del chat. Ok, entonces... Muy bien, entonces iniciamos con los que están aquí ya conectados. Y nuestra primer pregunta nos dice... Nos dice que son las explicaciones tentativas del fenómeno investigado. ¿A qué le llamamos explicación tentativa del fenómeno investigado? ¿Cuál de esas cuatro serán? ¿Serán hipótesis? ¿Serán objetivos? ¿Será la justificación? ¿O será el marco de referencia? ¿Cuál de esas cuatro será la que nos ayuda a explicar de manera tentativa el fenómeno investigado y que tenemos que pues probar si es verdad para bien de poder reformularlas quizás? ¿Se acuerdan? Hipótesis, así es. Perfecto. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Esto nos dice que es aquel material que de una u otra forma ha sido consultado por parte del investigador durante el desarrollo de su investigación. ¿Qué es lo que vemos en pantalla? O que decíamos que se llama todo ese material que consultamos para desarrollar nuestra investigación. Que es muy importante el presentarlas en formato APA. ¿Se acuerdan? Es el último punto que acabamos de ver y elemento de un protocolo de investigación. A ver qué nos dicen acá en el chat. Ok, Jessica ya contestó. Así es, referencias bibliográficas. Ahí lo tenían en pantalla. ¿Sí? Ok, vamos con la siguiente. Esto nos dice que son los elementos que expresan el para qué. ¿Cuáles son los propósitos de la investigación? ¿Cómo se llama ese elemento? ¿Será justificación? ¿Será el cronograma? ¿Serán los objetivos? ¿O será el marco teórico? Son los fines, los propósitos de la investigación. ¿Cuál será?
A ver, acá nos dice Jessica, Valentina. Ok. Vamos a ver acá qué nos dicen los que están en la aplicación. Así es, son los objetivos. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, vamos a ver el siguiente. Nos dice que brindan un argumento convincente y fundamenta la necesidad de realizar la investigación. ¿Cómo se llama ese elemento? Fundamenta la necesidad de realizar la investigación. ¿Será la justificación? ¿Será la metodología? ¿Será la hipótesis? ¿Será el planteamiento del problema? ¿Qué parte o qué fase del protocolo nos brinda un argumento? O bueno, en esa se presenta todo lo que viene siendo la fundamentación que debemos de realizar para poder brindar ese argumento convincente para llevar a cabo esa investigación. Entonces, ¿cuál vimos? A ver acá, que nos dice planteamiento del problema, ¿sí? Es en donde vamos a nosotros indicar esa necesidad de realizar la investigación, ¿sí? La necesidad de hacerlo, de hacer la investigación. Y bueno, por último, nos ayuda a reflejar la duración de la investigación. ¿Cuál se acuerdan que es el elemento que nos ayuda a reflejar cuánto me voy a tardar en cada una de las fases, quizás en las etapas, ¿verdad? Que por ahí pues tenga que llevar a cabo. ¿Cómo se le llama ese elemento? Cronograma, esquema, marco de referencia. ¿Se acuerdan? A ver, vamos a ver acá. Ok. Y a ver acá qué nos dicen los que están participando. Vamos a ver cuál de esas 4 es la correcta. Así es, el cronograma es el de que nos va a ayudar a poder determinar cuánto nos va a, vaya que nosotros indiquemos, planeemos en base a ello. Muy bien, bueno, pues en esta ocasión quedó Karina, Susana, Jorge en los primeros lugares, muy bien. Y bueno, Yeritia y Dalia quedaron también como finalistas de los 5. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por participar. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a continuar ya. Por último, dar las indicaciones de la actividad que se espera ustedes estén realizando en esta semana. Y bueno, pues es la realización del mapa conceptual. Mapa conceptual en relación a qué tema, pues a este que acabamos de ver. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué trata esta semana? Pues de los elementos de un protocolo de investigación. Por eso ahí dice, hay que identificar los conceptos relativos a un protocolo de investigación. Es decir, no sé si ya por ahí, déjenme, veo si no han tenido la oportunidad de analizar y ver ahí qué es lo que se está pidiendo, ahí de hecho les puse un ejemplo de cómo es que se espera ustedes estén realizando ese mapa conceptual. Y ahí, déjenme, me voy aquí a la materia para que veamos en pantalla. Es decir, ¿qué queremos nosotros ver? Pues queremos ver de qué es lo que estamos viendo. Es el protocolo de investigación, ¿ok? ¿Y qué elementos lo conforman?
pues todos y cada uno de los elementos que lo conforman tiene que venir explicado. Aquí, déjenme, me voy aquí a la parte. Déjenme, me voy acá, permítanme tantito ahorita. Miren, aquí en pantalla vemos, este es un esquema de un mapa conceptual. Si se fijan cómo está realizado, debe de venir con ese tipo de conexiones. Por ejemplo, aquí podemos nosotros poner protocolo de investigación. Se compone y luego poner todos y cada uno de los elementos que vimos. Y luego, si empezamos con pues la hipótesis, sirve para, y que todos y cada uno de esos enlaces venga de cierta manera explicado para qué sirve. Sí, es una manera de resumir. ¿Sale? A ver, Valentina, adelante. Profe, le iba a preguntar que ya ve que abajo de donde dice mapa conceptual dice plantilla actividad de entrega. Usted lo abro y aparece para que ponga la portada y así. ¿Podemos nosotros realizarlo aparte, o sea, sin necesidad de meternos a esa actividad, siempre y cuando cuente con lo que la actividad de plantilla sugiere? Sí, mira, es que les puse una plantilla que en la cual ustedes ya viene ahí para que pongan sus datos de identificación. A eso te refieres, a esa plantilla. Sí. Ok, sí, mira, aquí si te fijas en las instrucciones, dice que eh, este mapa ustedes lo pueden realizar ya sea en PowerPoint, en Canva, en Geniali, donde se les facilita hacer todo este tipo de digamos, pues de estructura. Y luego esa pegarla o convertir la imagen de manera que tú la puedas incluir en tu documento en Word. El documento en Word debe de traer su portada con tus datos de identificación, la breve introducción del tema que estás desarrollando, obviamente este mapa conceptual, las conclusiones y la bibliografía. Por eso es de que se les puso, ¿verdad?, la plantilla, porque en ella es donde tienes tú que pegar ese diseño que tú puedes hacer en alguna otra herramienta. ¿Sale? Sí, Deyanira, lo Sí. pueden hacer en Canva. El diseño del mapa, como por obvias razones ustedes ven que es pues es un esquema, ¿verdad? Es un diseño específico. Pueden hacerlo en Canva, en Geniali, en PowerPoint, nada más. Ya su diseño lo copian y lo pegan en ese Word que sería la plantilla para que puedan ustedes completar el resto de los puntos que ahí se solicita. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan hasta aquí alguna duda. Recuerden, ahí se les compartió también la rúbrica. Revisen muy bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a estar calificando? A manera de que, bueno, cuando realicen su actividad, hagan un checklist. Oye, ya puse todos los conceptos, sí, no me faltó ni uno. Está todo, ¿verdad? Ok. Le puse las palabras de enlace. Las palabras de enlace, acuérdense que son estas, ¿verdad? Sí, todos tienen, ok. El diseño, ¿verdad? Que sea un diseño, bueno, pues si lo hacen en este tipo de aplicaciones como son PowerPoint, Canva y demás, pues no van a tener problema aquí. Obviamente cuidar la ortografía a la hora de estar haciendo aquí los conceptos y demás. Y muy importante las referencias bibliográficas en su plantilla, obviamente porque pues van a utilizar, ¿verdad? Van a consultar quizás en el libro, quizás a lo mejor en algún artículo que hable del tema. Eso tiene que venir muy bien especificado. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien, maestra, gracias. Perfecto. Bueno, pues entonces pues hemos llegado al final de esta sesión. Les agradezco mucho su asistencia y participación aquí en la misma. Y bueno, pues cualquier duda, ya saben, estoy ahí al pendiente de ustedes por medio de la plataforma todos los días.
Ahí pueden ustedes, si tienen alguna dudita, plantearlo por medio del mensajero. Y bueno, pues si no, nos estaríamos viendo la próxima sesión el martes y de igual forma en punto de las 6 de la tarde. Muchas gracias, que sigan pasando bonita tarde y nos vemos. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta Gracias, luego. buenas noches a todos. Igualmente, hasta luego.